Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TS y hoy revisamos los trastornos mentales que sufre la población hondureña y los casos de suicidio que en los últimos días nos tiene como un tema central dentro de la información en nuestro país. Nos acompaña el doctor Mario Aguilar López. Es correcto. Subdirector asistencial del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Gracias. Correcto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Un gusto, licenciado. Un placer aquí estar con usted y su teleaudiencia. Bueno, ¿cuánto tiempo en esta área compleja por el tipo de atención a ciudadanos que sufren algún problema mental? El tiempo en cuanto a que puede estar un paciente ingresado, normalmente en nuestro hospital procuramos que sea de 20 a 25 o 30 días. Más o menos es el tiempo de internamiento cuando la persona requiere una hospitalización. Pero nuestro internamiento está basado en un abordaje moderno que implica que devolvemos rápidamente a la persona a la comunidad y a su casa. Es decir, el máximo a mantenerlo interno en 2 hospitales que tenemos en el país con esta posibilidad es este tiempo. Estamos hablando de 3 semanas a 4 semanas. Un mes, digamos. Un mes. Esto puede variar. De hecho, esto está en consonancia con las propuestas modernas de abordaje de este tipo que llevan a la persona a no manicomializarla. O sea, no la vamos a llevar a un ente manicomial para agravar más su condición. ¿Cómo está la capacidad de los 2 centros? En Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿hay espacio para dejar un paciente? Correcto. En nuestra ciudad capital tenemos al Hospital Mario Mendoza dentro de la ciudad y en las afueras de la ciudad, carretera al norte, por Amarateca, tenemos el Hospital Santa Rosita. Y en San Pedro Sula, estos 2 hospitales son hospitales que tenemos internamiento. En San Pedro Sula tenemos el Hospital San Juan de Dios, que puede brindar atención en consulta externa o ambulatoria. ¿Cómo están las capacidades en Tegucigalpa, en el Mario Mendoza, aquí cerca del Hospital Escuela, a inmediación de la Facultad de Medicina? ¿Cuántas personas pueden permanecer ahí recibiendo esta asistencia a diario por parte de los médicos? Tenemos 2 salas de internamiento de manejo de larga estadía, que son las que le mencionaba, el tiempo de 3 a 4 semanas. En sala de mujeres tenemos una capacidad para 35 camas y en sala de varones una capacidad para 45 a 50 camas cuando es necesario. También tenemos 4 camas en el área de observación de área de mujeres y 4 camas en el área de observación de varones. Área de observación implica el área del hospital donde usted llega por emergencia y se le deja observando para definir si usted debe retornar a su casa rápidamente o ingresar al hospital. En esta área de internamiento de observación tenemos la oportunidad de 2 camas para adolescentes, varones o mujeres. ¿En Santa Rosita cómo estamos? En Santa Rosita la capacidad instalada de camas es mucho mayor. Estamos hablando de más de 70 pacientes por sala. Hay 3 salas de varones y mujeres. Hay una unidad de atención en alcohólicos y también una unidad que llaman infanto juvenil que hace el ingreso de niños o jóvenes que requieran un internamiento un poco más prolongado. Bueno, estamos hablando de los pacientes que se pueden quedar, pero ¿qué de la visita diaria? De la atención que ustedes están proporcionando por la presencia que vivimos en el día a día en el hospital. Nosotros tenemos una afluencia de un promedio de 350 personas que llegan diariamente a la consulta externa en sus diferentes áreas, porque tenemos el área de consulta externa de adultos, tenemos también el área de la atención de niños y adolescentes, que es un área innovadora que tenemos ya de servicio en el hospital. Podría llegarse en días muy saturados de atención, casi cerca de los 400 pacientes. ¿Cuántos médicos tienen para atender a estos que, pongámoslo en el término de 350? Estamos hablando de que tenemos una dotación de 22 psiquiatras trabajando y tenemos también el apoyo de 4 a 5 médicos generales. Estos están distribuidos en los turnos A, que es en la mañana, el turno B, que es por la tarde, y también tenemos un cuerpo de guardia que está constituido por 7 psiquiatras que trabajan día y noche, cuando así lo requieren los turnos, de lunes a domingo. Entonces el hospital está cubierto dando un servicio de 24 horas, 7 días de la semana. ¿Se dan abasto o esta demanda poco frecuente que estamos registrando en el 2019 les ha generado dificultades, doctor Aguilar? No, hasta el momento nos estamos dando abasto, estamos pudiendo atender a las personas que lleguen a la unidad.
Una de las metas del hospital, precisamente, como le hablaba, y de los hospitales psiquiátricos modernos, es no cicatrizar a las personas. Entonces, también una de las metas a mediano y largo plazo de todo hospital debería ser llevar esta atención más cerca a su comunidad, a unidades de atención médicas generales, para evitar llevar al paciente a la psiquiatrización. O sea, llevamos al paciente a ser marcado y estigmatizado, y eso es un problema grave. ¿Cómo están en instalaciones? Porque si bien hay espacio para que algunos pacientes se queden internos, la queja ha sido frecuente e histórica, que no por tener un problema mental es que al paciente se le va a tratar mal. Debe estar en condiciones el hospital que le permita llevar un proceso de recuperación, si es posible. Correcto. El Hospital Mario Mendoza es un hospital que surgió en la década del 70 con una visión de los colegas de aquel entonces, el doctor Mario Mendoza y un equipo de otros colegas, aparte de él y de otras especialidades de la atención en salud mental, que visionaron un hospital enmarcado en la línea de no manicomializar. Quiere decir esto de no llevar a la gente a internamientos donde se les escondía, se les guardaba a los pacientes. Entonces el hospital, desde esa época acá, obviamente ha tenido que sufrir cambios y remodelaciones. Actualmente estamos en ese proceso y, aunque son instalaciones, una de ellas un poco ya pues de mucho tiempo, se procura manejarlas muy aseadas, muy limpias y muy nítidas para que las personas puedan recibir una atención adecuada visualmente, incluso en el área donde se las atiende. Es decir, ¿consideran que está en condiciones óptimas? Ustedes que a diario están en el contacto con los pacientes, esto porque no es como el hospital común, digamos, el hospital neuropsiquiátrico. Ahí incluso la visita, por el tipo de pacientes que atienden, es mucho más regulada y desde luego los controles son muy puntuales. Correcto, es así, es un hospital que por ser psiquiátrico la gente tiene mucho temor de llegar a él. Obviamente creo que los mayores temores que se tienen son por las personas que consideran estar ingresadas ahí, que son de peligro, y no necesariamente eso está hecho una realidad. Por otro lado, en cuanto a la estructura, como lo mencionaba, hay situaciones que se están trabajando para remodelar porque ya son edificios con estructuras viejas que están precisamente ahorita viviendo remodelaciones para poder ponerlas a tono y que puedan estar bien. Por supuesto, hay áreas que todavía están en ese proceso de cambio, pero aún así, el ambiente físico, el ambiente higiénico que se trata de manejar en el hospital es un ambiente muy sano y procuramos que así sea. ¿Han pensado, y con la especialidad que ustedes puntualmente manejan de psiquiatría, doctor Aguilar, sacar el hospital de este sitio, quizás a futuro, crear un mejor ambiente para esos procesos de recuperación que de pronto pueden ayudar, pueden servir al paciente? Sí, a ver, el hospital lo que requiere, y tal vez es una situación, y aclaro, ¿verdad?, al público que me escucha, esta es una posición personal de la escuela donde yo me formo. En la escuela donde yo me formo, que tiene un predominio de un enfoque médico biológico que es basado en medicamentos, basado en análisis científicos, imágenes de resonancia magnética y pruebas diagnósticas de alto nivel, mezclado con una visión en la cual se piensa que la mejor forma de atender a la persona es más cerca de su casa. El enfoque moderno no es hacer grandes estructuras hospitalarias, grandes manicomios, sino antes bien convertir estas unidades que tenemos ahora en unidades acogedoras. Tenemos un área que se llama hospital de día, donde tratamos de simular el entorno de una casa cotidiana, procurando darle el ambiente posible. Entonces, nuestra sitios meta, donde se relajen, digamos. Correctamente, y la idea es que la persona pone un pie en un hospital como el nuestro, debe empezar a rehabilitarse desde el momento que llega ahí y empezar a tener una recuperación para volverle a su casa. No tenerlo en un lugar de encerramiento donde, si está depresivo, empeorará su condición, sino que poder simularle, recrearle en ese entorno un ambiente de casa. Por supuesto, eso es una situación muy compleja que todavía tenemos mucho que trabajar en nuestro país. Históricamente la queja de los hospitales públicos es la falta de medicamentos. Y aquí estamos hablando de un área muy compleja. ¿Cómo está el hospital? El paciente que llega con un problema mental, ¿le garantizan que encuentra ese fármaco, que lo provee el Estado, o hay casos donde se recurre a la compra? Nosotros tenemos ahorita hasta este momento, en los últimos periodos, en los últimos años, un abastecimiento bastante óptimo en cuanto a los medicamentos que llamamos vitales. Son medicamentos que son de nuestra especialidad, entre los que estamos hablando: antidepresivos, antipsicóticos y medicamentos para calmar o tranquilizantes. En ese sentido, hemos tenido un promedio de abastecimiento entre el 80 al 90%. No llegamos al 100 en algunos momentos porque son medicamentos que puede haber
que no tengamos ese precisamente, pero tenemos un medicamento similar equivalente que puede suplirlo. A veces en ocasiones también no es solo el problema de que no haya en el hospital, sino que también no hay en el país. Por ejemplo, a ocasiones de litio, el carbonato de litio, que es un medicamento que utilizamos, a veces no hay en el país y esperamos que nos abastezcan. O hace poco tuvimos un poco de desabastecimiento de decanoato flufenacina, que es un medicamento que se inyecta y dura un mes en el cuerpo de la persona y no había en el país, o sea que no es que no había en el hospital, entonces hubo que esperar que los laboratorios lo trajeran para poder tenerlo. Pero por lo general, al no haber ese, tenemos medicamentos alternativos que podemos brindar de apoyo. O sea, pero sí los provee la Secretaría. Hasta el momento nos ha estado proveyendo y hemos estado cumpliendo lo más posible sobre la atención al paciente. ¿Qué es lo más común que se está atendiendo ahora? Y no sé si en los años de experiencia que tiene, habían vivido un momento como el que hoy estamos registrando. Tenemos más de 70 suicidios, doctor Aguilar. Correcto, este es un fenómeno que nos está sorprendiendo, al igual que el resto de la población. Hemos tenido periodos críticos, me recuerdo que el periodo después del MISH, incluso nosotros hicimos un trabajo de investigación en el posgrado de psiquiatría, muy interesante, nos dimos cuenta que después del MISH hubo un incremento en las tasas de estos suicidios y de homicidios en el país, que eso se reporta en literatura internacional que puede darse. Desde entonces hasta acá empezamos a ver un incremento que nos está llamando la atención y estamos precisamente encaminándonos a volver a montar trabajos de investigación para poder darle un seguimiento por varios años a este fenómeno que se nos está presentando ahora. ¿Es el caso más complejo, más agudo que se está viviendo este 2019 con tantos casos de suicidio, de intentos de suicidio y reclamo de la ciudadanía? Sin lugar a dudas es un momento muy especial. Obviamente tenemos que investigar, tenemos que ver con todos los sistemas óptimos para poder hacer este proceso. Cuando digo investigar, estamos hablando incluso de ofrecer ya un abordaje de prevención, unirnos a otras entidades para poder trabajar en educación a la población, pero empezar a estudiar el fenómeno. Y creemos que sí, es preciso hacerlo, porque no habíamos tenido un reporte en tan poco tiempo de tanto incremento. A priori, ¿qué le dicen los datos que usted maneja? Porque como psiquiatra tienen diálogo con el paciente, con los familiares de las víctimas. ¿Qué han descubierto? ¿Qué está pasando? En alguna medida está sucediendo lo que era la literatura médica nos plantea, incluso la OMS nos plantea que la mayor parte de los suicidios ocurren en personas menores de 30 años. O sea, la población arriba del 50% que se quita la vida en el planeta entero son personas menores de 30. Pero lo que nos está llamando la atención ahora es que se está presentando mucho en jóvenes, en personas muy jóvenes. Entonces tenemos que ver qué es lo que está sucediendo y qué factores inciden. Si usted me pregunta alguno, lo primero que nosotros plantearíamos es la presencia de trastornos mentales que inciden en la salud de las personas y pueden proponer vulnerabilidad para llegar a la complicación del intento suicida o el suicidio. Está con nosotros esta noche al banquillo el subdirector del Hospital Neuropsiquiátrico, el doctor Mario Aguilar. Sin rodeos después de la pausa, ¿cómo están controlando algunas farmacias que venden medicamentos antidepresivos sin ningún tipo de receta? Receta que debe ser extendida solamente por especialistas, pero aquí se vive, parece en la selva. Han enfrentado problemas justamente ahora que vivimos esta alza de atenciones, doctor Aguilar. Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el doctor Mario Aguilar. Doctor, ¿cómo están manejando las recetas para ciertos medicamentos que son propios de un psiquiatra? ¿Recomendarlo o recetarlo a ciertos pacientes? Sí, a ver, con los fenómenos de las recetas, la realidad de las recetas es que hemos logrado tener un progreso en relación a lo que yo recuerdo hace 10, casi 20 años atrás. En la actualidad se está procurando, y uno lo ve con los pacientes que indica, y estoy hablando a nivel de la clínica privada, que sí se requieren recetas con conteo de medicamentos, pero creo que hay un problema grave en cuanto que la cultura de muchas personas que van a recibir atención que buscan recetas sin ir al doctor.
Entonces buscan apoyo de personas que a través de un conocido puedan conseguir una receta, y eso es delicado. Los medicamentos que usted mencionaba, hay medicamentos de control extremo que lo pueden recetar solo ciertas especialidades. Estamos hablando de psiquiatría, neurología, anestesiología. Por ejemplo, estamos hablando de medicamentos que son estimulantes. ¿Qué medicamento, por ejemplo, es de un control extremo que debemos decir que ni un médico general lo puede recetar? Estamos hablando de lo que antes se llamaba la receta verde o azul, que ahora ya no existe, porque solo se valida con el sello nuestro que nos identifica como especialistas en X área. Entonces estamos hablando de medicamentos como la Ritalina, que se llama metilfenidato, que es un medicamento que suele darse incluso para el trastorno por déficit de atención, que es un medicamento que solo debe recetarlo el médico especialista, nada más. Entonces ese medicamento es de control. Por otro lado, también hay medicamentos como la morfina, medicamentos que son de uso de anestesia, que son muy delicados, que lo recetarán solo los colegas. Entonces, el médico tiene que tener esa claridad. Por ejemplo, yo como psiquiatra no voy a caer en el campo del médico de anestesiología porque un paciente me pide a mí, por favor, doctor, súrtame esta receta, porque sería inadecuado y no ético. Entonces, creo que uno de los puntos a trabajar en cada uno de nosotros es precisamente enmarcarnos en el medicamento de nuestra especialidad para evitar que los pacientes, sugerencia de que necesito este medicamento, me quedé corto sin él, ayúdeme usted, doctor, no hacer la receta. Solo podemos hacer la receta de nuestra especialidad, que eso es lo correcto, y sobre todo en estos controlados, que son de uso delicado. ¿Y qué han recomendado ustedes con el colegio médico junto al colegio químico farmacéutico para que no se les disparen? Porque hay farmacias que, a pesar de las restricciones que ya las maneja el Estado como tal, el medicamento, por tener un ingreso, lo venden sin ningún tipo de restricción. Y debemos decir que no solamente son estos casos de medicinas delicadas, sino que una serie de fármacos. Correcto, pienso que siempre se nos hace la advertencia y nos recuerda la situación de cuidado de parte de las instituciones encargadas de hacer esto, ARSA a nivel estatal, Colegio Médico Farmacéutico a nivel gremial, pero creo que también tiene que ver mucho con la responsabilidad de cada persona, o sea, esa situación de que debe respetar esto. Yo sé y que algunas personas pueden incluso pensar que en Honduras no se respetan estas cosas, entonces, siendo así, pues, ¿para qué ponerme yo también con tanto control? Pero pienso que es algo que debemos de cambiar y todos nosotros debemos entrar en conciencia de hacer la receta que nos es competente hacer y no irnos a una especialidad que no nos corresponde. ¿Le toca revisar con frecuencia casos de pacientes con autorrecetas que se medicaron sin la indicación previa y llegan intoxicados y terminan con dificultades en el hospital psiquiátrico? Mire, sí nos llega paciente que lo hace porque, vaya, una situación particular, la persona que no puede dormir bien. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a elevar los niveles del medicamento. Empieza a tomar un medicamento para hacer un medicamento del clonazepam de 2 miligramos. Pueden empezar a tomarlo uno por noche de 2 miligramos, pero llegan pacientes a tener tal nivel de abuso que pueden llegar a tomar 10 tabletas de esta, lo cual ya es una cuestión de riesgo. Muchas veces incluso evaluamos al paciente pensando si no será que tuvo un intento suicida por tomar 10 tabletas y resulta que el paciente nos termina explicando que lo que está desesperado por no dormir porque lastimosamente no comprende que estos fármacos al llevar los dosis usted es menos sensible y no son los indicados. Entonces es donde hay que tener cuidado con los colegas de no recetar estos medicamentos si no van con una vigilancia estricta del paciente. Por cierto, ¿qué es lo más común que ahora mismo están atendiendo ustedes los psiquiatras a nivel público, ahí en los hospitales, y también en el nivel privado donde prestan un servicio? Lo más frecuente de nuestra atención es equiparable a lo que sucede en el mundo entero. Nosotros atendemos en el hospital, en el área de emergencia, en el área de consulta externa, como primer causa de atención los trastornos depresivos. Llamamos depresión unipolar, que es la causa de atención número 1. A nivel privado, creo, y si no me equivoco, es muy probable que andemos en la misma causa. Luego vienen otros trastornos similares, trastornos del afecto como la bipolaridad y otros trastornos parecidos, que son las segundas causas que tenemos para atención. Y con este ambiente que ahora mismo estamos registrando, ¿qué tipo de trastorno es el que más le llama la atención se está registrando en el hondureño, en términos general? Porque me dice que en el caso de los suicidios es común de personas menores de 30 años. Correcto. A ver, aquí sí hay que tener un poco más de cuidado porque si bien es cierto, siempre sigue siendo, se nos informa estadísticamente y de acuerdo a literatura médica, la depresión como la causa relacionada número 1, pero entre más joven las cosas pueden ir cambiando y podemos encontrar que de repente
Hay jóvenes con problemas de control de impulsos. O sea, un joven no necesariamente está depresivo, sino que de repente se le prohibió ir a una fiesta y el joven se molestó. Entonces se indignó mucho, pero obviamente hay un problema de base, de repente hay problemas en casa, problemas familiares, otras situaciones que lo pueden volver inestable, entonces toma un acto impulsivo de enojo, hace una determinación de estas, como una posibilidad, entre otras muchas, ¿verdad?, que se pueden presentar. Agreguemos aparte los trastornos mentales como la depresión, que también hay problemas agregados como hogares con violencia intrafamiliar, hogares que son disgregados, que no tienen las figuras materna o paterna, o incluso por la migración no hay figura materna y paterna, o el problema de las drogas que está incidiendo mucho. Y yo tengo mis sospechas en estas investigaciones, quiero también ponerle mucho interés al internet, porque es una variable que ha cambiado en relación a lo que vivimos hace 10, 15 o 20 años, y eso creo que es muy importante también investigar. ¿Qué percibe en esta área? Porque la tecnología está del ángulo positivo, pero también esos elementos negativos que ustedes como psiquiatra los ponen como una base de estudio. Para citarle un ejemplo, hace muchos meses atrás, creo que usted se recordará que hubo un boom, una situación que se llamó la ballena azul, que fue algo muy interesante en cuanto al hecho de que provocaba y llevaba a los jóvenes a hacer situaciones de retos que se pusieran en riesgo. Hoy está uno que están informando que se llama Momo, no sé si usted lo ha visto, y estos inducen a los jóvenes a hacer retos, a hacer cosas riesgosas, a hacer cosas peligrosas. Solo para poner un ejemplo de esto, hay otras páginas en la web que pueden incitar a dar información de cómo hacerse daño, de cómo agredirse, y los jóvenes son muy vulnerables a estas situaciones, sobre todo cuando ven situaciones críticas. ¿Es más complejo este tema a nivel de la juventud? Correcto, a nivel de la juventud cambia completamente porque, y bueno, mírelo usted, los jóvenes son más tecnológicos, los jóvenes pueden manejar mucho mejor, incluso pueden ser personas que por su situación económica no tendrán un aparato de último diseño y carísimo, pero tienen unidades que son accesibles, que les pueden hacer acceder a la red incluso dentro de su pantalón y andarlo y estar metidos en la web. Entonces, esto yo tengo mi sospecha personal que habrá que estudiar, por supuesto, que esto también tiene un nivel de incidencia en la actualidad. ¿Recomiendan los psiquiatras, doctor Mario Aguilar, restricciones, controles y hasta horarios específicos en este tema? Definitivamente. Incluso los mismos dueños de las compañías grandes, si usted escudriña, puede darse cuenta que ellos mismos a sus hijos no les permiten el acceso a tabletas, no les permiten el acceso a la web de forma indiscriminada. O sea, incluso les ponen edades para poder hacerlo y bajo la compañía de personas que les puedan guiar. Creo que para nosotros no es extraño llegar a un lugar público y ver niños muy chiquitos que de repente todavía no hablan ni mucho y están pegados. Son unos especialistas. Es correcto. Y eso es como la niñera. Yo creo que en la época suya y mía, la niñera nuestra fue el televisor. Y nos dejaban frente al televisor o la radio, no sé, pero ahora la niñera está en el dispositivo de celular o si tiene otro más complejo lo tendrá ahí. Cuando se plantea la restricción, somos dados a escuchar que un adolescente, obvio por su juventud, tiene más energía y que puede dormir menos frente al horario que tiene un adulto. Hay jóvenes que están abusando, me dice, de estos sistemas. Correcto. ¿Cuánto es lo recomendable por ustedes, los especialistas, que duerma, que descanse para recuperar esa energía que se pierde durante el día, que de no hacerlo puede llevarlo a estadios de depresión, a problemas mentales incluso? Es correcto. Mire, en cuanto al sueño, depende mucho de la genética de cada persona. Hay personas que son conciliadoras tempranas, conciliadoras tardías, o sea, duermen temprano, duermen tarde o se despiertan igual forma, temprano o tarde, pero podríamos decir que en promedio la variable estará entre unas 6-7 horas de sueño mínimo necesario y sobre todo un joven que imagínense todo el gasto energético que tiene, está en crecimiento, su cuerpo está desarrollándose, sus neuronas están desarrollándose, privarlo del descanso requerido es algo posiblemente muy delicado. Está con nosotros esta noche al banquillo el subdirector del Hospital Neuropsiquiátrico, el doctor Mario Aguilar. Sin casaca después de la pausa, y ya que hablamos de estos temas del internet, de redes sociales, muchos cuando comentan los asocian a ustedes, los psiquiatras que también están con problemas mentales. ¿Les molesta esto, doctor? ¿Cómo interpreta todos esos mensajes que van de este lado para aquel de ustedes que son los especialistas? Después de la pausa tenemos aquí las respuestas.
Sigue con nosotros el doctor Mario Aguilar. ¿Cómo responden cuando los asocian que ustedes también están con problemas? Doctor, no sé si le ha pasado, ha leído, le llegan mensajes. No, sí nos ha pasado y créame lo que... Bueno, ahorita que usted me lo pregunta, me recuerda a mi maestro, el doctor Américo Reyes Ticas, que él mencionaba que para ser psiquiatra, decía que cuando uno se especializa residente, que ya ser residente era un mal síntoma, decía él. Eso que ya implicaba que uno ya estaba encaminándose a estudiar este tipo de especialidad de la medicina, implicaba que uno ya tenía un problema mental, decía. Entonces, que uno terminaba peor cuando se graduaba. Entonces, sí escuchamos esto, la gente nos lo dice. Hay gente que me dice en medio del trabajo, o me dicen, doctor, ¿y usted cómo hace? O sea, oyendo tanto problema, usted no puede estar normal, usted tiene que tener problemas. Pero lo más loco del asunto es que a mí me gusta. Y entonces les digo, pues no sé si la locura mía sea que termino disfrutando lo que yo hago y no me siento mal. Y de repente podría estar mal. O sea, yo en mi inconsciencia podría decir que no, pero no. Escuchamos esto y bueno, que le digo, si ocupamos, necesitamos apoyo. Nosotros como psiquiatras debemos de también buscar apoyo para poder tener ese equilibrio. Escuchamos historias muy duras, muy difíciles en algunos casos y cuesta mucho, ¿no? Entonces tenemos que buscar nuestra propia salud mental para poder estar bien. ¿A qué médico asisten para recuperar esa salud mental? El relajarse, porque es fundamental después de escuchar testimonio de casos a casos. De hecho, desde que nos formamos se nos sugiere que busquemos otro colega con el cual nosotros podamos reunirnos y poder hablar de todas estas situaciones. En psiquiatría se le llama catarsis, poder hablar de todas estas situaciones que uno vive en la vida cotidiana, en su trabajo sobre todo, y que los pueda elaborar y trabajar con estas personas. Puede ir con un psicólogo también o puede ir con otras personas que sea de confianza y que pueda desahogarse la persona. Pero lo ideal sería con un profesional de esta área. ¿Cuántos años tiene de ser psiquiatra? Yo tengo ya a esta altura, voy para los 20 años ya de mi salida de aquí. ¿Y cuál es el caso que más le ha tocado, que incluso le ha permitido ir a profundidad en el proceso de investigación, de sanación de ese paciente? Mira, hay de todo, ¿verdad? Hay de los casos que a uno le conmueven y lo mueven de forma muy positiva, como casos muy duros. Podría mencionarle varios, pero obviamente no hay tiempo, pero me recuerdo el caso de una señora madre que perdió muchos de sus hijos en el Mitch, y por cuestiones de ética no puedo dar detalles de lo que me escribía ella en el interior del país, que a mí me tocó escucharla junto con una psicóloga que la atendimos, y los detalles de su sufrimiento y la pérdida de su familia. Es una situación que cada vez que cerrábamos sesión con la psicóloga, que lo hacíamos con las sesiones, los dos, la psicóloga y yo, quedábamos muy tocados, quedábamos muy afectados por todas las situaciones difíciles, solo para poner un caso, ¿verdad? Pero así hay muchas situaciones en las cuales las historias de las personas, yo creo que uno termina comprendiendo que la expresión de Ortega y Gasset, que la realidad supera la ficción, es una realidad total. ¿Quién está padeciendo más de trastornos mentales en el país? ¿La dama, el caballero, los jóvenes, los adultos mayores? A ver, mire, creo que pasa un fenómeno, y yo soy de los psiquiatras que le voy a contar lo siguiente. Sí se reporta estadísticamente que la que más acude a atención es la mujer. Estamos hablando, por ejemplo, de trastorno depresivo, 2 mujeres por un varón. O sea, por cada 100 mujeres que llegarán la mitad de varones a consulta. Pero soy de los colegas que creo que las cifras realmente cobran realidad cuando usted revisa la primera causa de mortalidad, y esa es infarto agudo de miocardio. Ahí le ganamos a las señoras y nosotros punteamos muriendo más varones que mujeres. Creemos que un factor que incide, y de alguna manera incidirá, es que la mujer, al poder hablar de sus problemas y acudir a la atención, y el hombre reprimirse y no ir, creemos que esa cifra de 2-1 está relacionada a que el hombre no acude. Es decir, en este caso de los problemas mentales, el hombre calla más. Correcto, el hombre calla más. Bueno, y usted lo puede ver, estoy contando que la estadística habla de 7 varones que se suicidan por una mujer. O sea que mire usted que lo cuento de la situación del varón pasará también por la falta de búsqueda de ayuda. No digamos solamente que hable con el psiquiatra, sino que el varón no va a atención médica, procura pues evitarla, no habla de sus problemas, y entonces le lleva a buscar menos atención por el médico internista, menos atención por el médico cardiólogo, menos atención por el psiquiatra. Entonces todas las afecciones se empiezan a disparar en el hombre, mientras que en la mujer, a pesar de que va más a consulta, sufre menos. ¿Es machismo o qué realmente han descubierto, doctor? Creo que tiene que ver muchos factores. Uno de ellos podría ser eso de que somos educados en una cultura que
levántese que el hombre no llora, o sea, se raspó y todo, no llore, o sea, estas cosas no son para llorar, o sea, se nos enseña bastante a no exteriorizar. También al varón se le educa con mucha dependencia hacia la mujer, y entonces las mujeres, ustedes pueden ver, la mayor parte de los hogares en Latinoamérica, en nuestro país, son manejados por mujeres, no por varones. Entonces el varón toma una actitud muy cómoda, ya sea porque se le facilita todo, entonces no busca ayuda, no aprendió a adaptarse mejor. Entonces una parte podría ser machismo, pero otra parte también es que el hombre cree que tiene poder y cree que las cosas las puede solucionar por sí mismo porque es fuerte y no busca ayuda. Yo me acuerdo del doctor Adrúbal Raudales, recién fallecido, un gran psiquiatra. Él me decía siempre en consulta, después de la consulta, que era clase para mí, me decía: Mario, vos tenés que preocuparte por dos cosas con tus pacientes y tenés que hacerlo así. Tu paciente vos lo vas a servir si le enseñás a reconocer que tiene un problema. Si haces eso, el 50% de la ayuda de esta persona ya la tenés hecha. Y el otro por ciento, el 50%, es que esta persona decida ir a buscar ayuda. El varón no tiene esa posibilidad, se lo tiene menos activado, la mujer sí. Y por eso hay más estadísticas de mujeres. ¿Qué promedio de recuperación se tiene y en qué momento, si un paciente que ahora, alguien que nos está observando, revisa conductas extrañas, puede llegar, lo revisan ustedes los especialistas y puede retornar a su estado normal? Ahora sí, muy probable. Tenemos medicamentos. Mire, los últimos 50 años han sido de mucho progreso en la neurociencia y mucho está por cambiar más todavía. Estamos hablando que vendrán medicamentos que harán cambios radicales, pero en lo que tenemos ya ahora sí hay cambios y nos podemos hablar de rehabilitación funcional. Estamos hablando de personas como el diabético. Usted padece de diabetes, le diagnosticaron diabetes, con medicamentos usted puede vivir una vida bastante buena. Igual con la depresión, igual con los trastornos de ansiedad, los trastornos psiquiátricos. Con medicamentos y una buena rehabilitación, un buen apoyo terapéutico, su pronóstico puede ser muy bueno. Ahora, ¿es clave el horario y el medicamento en el tiempo indicado? Porque saltarse un día puede ser fatal en el proceso de recuperación. Totalmente de acuerdo. O sea, el medicamento se vuelve algo muy importante. Uno de los problemas que tenemos con las recaídas y las tasas altas de consulta y tal en los hospitales es precisamente porque hay un fenómeno que se llama falta de adherencia. La persona deja de asistir a citas al mejorarse, la persona deja de tomar el medicamento al mejorarse, entonces empieza a retroceder. Y eso afecta muchísimo. Y por otro lado, como usted bien lo puntualiza, el tomar el medicamento horario genera un fenómeno que en farmacología se conoce como estado estable, que permite que sus medicamentos y sobre todo en el sistema nervioso central, en su mente, manejen niveles óptimos para respuesta a neuronas. Eso, al no tomarlo adecuado, usted empieza a tener problemas. Se está asociando mucho que los problemas que están obligando o llevando a muchos hondureños al suicidio o a entrar en estos estados depresivos tiene que ver con la situación económica, con asuntos de familia. ¿Qué tanto están registrando datos en ese diálogo que ustedes permanentemente tienen con los que asisten a consultas? De hecho, le comentaba que vamos a empezar estudios, pero sí puedo informarle que el doctor Américo Reyes ha hecho muchos estudios sobre suicidio en nuestro país y él ya reportaba lo que llamaban el perfil de la persona que se suicidaba en Honduras allá de entre el 90 y el 2000. Él ya nos planteaba en aquel entonces que el que se suicidaba era el varón joven, desempleado, y que tenía problemas económicos. Entonces, eso ya él nos narraba desde las finales del siglo pasado, inicios de este, y creemos que ahora que las situaciones económicas, pues lejos de mejorar, siguen complejas y posiblemente pues han empeorado, entonces sí tenemos la sospecha, porque este dato no es solamente hondureño. Sabemos que aparte del problema de las depresiones y todo esto, el factor de crisis de vida, crisis económicas, desempleo, inciden mucho en la población. Está con nosotros esta noche al banquillo el subdirector del Hospital Mario Mendoza, el doctor Mario Aguilar. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el doctor Mario Aguilar. ¿Qué comportamiento tiene el suicida? ¿Qué se observa en él? ¿Cómo actúan? ¿Cómo son? Correcto, hay un fenómeno que se describe como suicidalidad. La suicidalidad es una serie de fases en las cuales la persona empieza a tener conductas que lo van estereotipando o definiendo hacia el punto de llegar al suicidio. Estamos hablando de lo que conocemos como la ideación suicida.
Una persona, ya sea con un trastorno o sin él, puede llegar en su momento de vida a tener pensamientos de que estaría mejor muerto y van así, van graduales, ¿no? O sea, no necesariamente pienso en el método que quitarme la vida, sino que pienso, estos son mis problemas de vida, el problema familiar, el problema de pareja que me abandonó. De repente sería mejor si yo no viviera. Entonces yo me acuerdo de un paciente que me dijo en una ocasión, muy depresivo, por cierto, me dijo, yo no sirvo para nada, doctor, mire, yo ni siquiera a neumonía llego. A mí lo que me da es una pinche gripe, yo soy de lo peor en este mundo. Entonces, yo pienso que eso fue una idea de muerte disimulada, porque la persona estaba pensando en la muerte sin planteárselo como tal, y por su depresión tenía ideas de minusvalía inmensas que incluso asociaba que él no tenía el derecho a una gran enfermedad con una neumonía. ¿Qué sucede? Después de esa ideación pasa lo que llamamos el gesto. La persona que compra un arma y la guarda bajo una almohada, o la guarda bajo un colchón, o la pone en una gaveta. La persona que compra una pastilla para quitarse la vida, y así pues, son gestos que de repente quedaron ahí y no lo utilizó, pero ese gesto ya es un paso, es un escalón hacia más adelante. Y el que dice con frecuencia o cuenta que se quiere matar, ¿es que busca victimizarse o realmente tienes intención de cegar su vida? En estos días que hemos estado con toda esta alarma del suicidio y los intentos suicidas, precisamente una familiar me platicaba eso, doctora, yo tengo la impresión de que a veces no sé si mi familiar está manipulando o no, no sé si eso... Yo le decía a la persona, mire, es que es muy delicado esto, incluso porque si la persona, su sospecha de manipular, tuviera algún crédito, no es para como descuidarse, porque la persona incluso cuando manipula, si ese fuese el caso, aunque yo tengo mis reservas, podría tener una actitud de riesgo que puede llegar a un método letal sin darse cuenta. Entonces eso lo hace ya de riesgo. La persona que aunque esté tratando de manejar un mensaje para ganar atención, ojo, ya es de riesgo. O sea, por ejemplo, tema de alcohólicos, que se escucha con frecuencia ya cuando están pasados de tragos, que ahora con la tecnología a propósito se mandan un mensajito o llaman por teléfono a un cercano y le advierten, yo me quiero matar. En el alcohólico pasa un fenómeno interesante. Es que el alcohol es un estimulador inicial, pero es un depresor posterior. Entonces, si usted vive ya un problema depresivo y toma, da el fenómeno de lo que la gente dice, le pegó la llorona. O sea, después de tomar llora. Incluso pueden aparecer ideas negativas de este tipo con el alcohol, porque deprime, el cerebro de uno lo deprime el alcohol y lo puede volver más vulnerable. Entonces, riesgo, una persona con sustancias para poder cometer esto. Entonces, son cuestiones que hay que considerar. De hecho, incluso tenemos que tener mucho cuidado, y lo planteo, de tener cuidado de que la persona que ya escribe algo, que ya deja un testamento, que deja que voy a hacer, ojo, esa persona hay que tener mucho cuidado. Aunque no lo haga en ese momento, ya es riesgo. Ya es de riesgo. El aislamiento es un problema de riesgo, o sea, que se aísle, que empiece a retraerse de los demás, no es una buena señal, y las descripciones donde manda señales y todo, es una mala señal y hay que tener cuidado. Los niños que se han quitado la vida normalmente dejan mensajes. Algunos sí, algunos pueden llegar a dejarlo. ¿Qué pasa cuando dejan? O sea, si usted... Dios no lo quiera, o sea, no sé de esa situación, pero si usted se da cuenta de que alguien deja un mensaje, tiene que correr con el médico, tiene que correr a la atención del especialista para ayudar a esa persona, porque el riesgo es delicado. Aunque se trate, y vuelvo a lo que le planteaba recién, de personas que tienen la ingesta de algún estimulante, en este caso el alcohol, con que lo mencione ya es de tener cuidado, aunque después no se acuerde que dijo eso. Sí, porque recuerde que si es mencionaba yo, por la cuestión del alcohol, ya una vez sobrio, que salió de la fase de... Lo olvidan, ni siquiera no lo recuerda, incluso usted le puede decir, le podrá decir a esta persona, yo no recuerdo haber dicho nada, pero ojo, porque entonces esa persona es de riesgo cuando toma, y puede hacer situaciones muy peligrosas que le pueden afectar realmente. Entonces, hay que advertir a esta persona, hay que estar cerca de esta persona y hay que darle apoyo a esta persona, porque tiene que tratarse su enfermedad, que es el alcoholismo, que además tiene muy probable una depresión que la pone en riesgo. Doctor, ¿cómo están trabajando a nivel de los centros hospitalarios públicos? Casos que resultan complejos, incluso de pacientes que los tienen que someter por la fuerza, de sedarlos, no sé si cabe el término, de aniquilarlos por un momento, sí, con sedantes poderosos. Correcto, tenemos pacientes que llegan en un estado de agitación, cuando llegan en un estado psicótico o delirante, que pueden estar muy alterados, agitados, pueden ser autoagresivos o agresivos con otras personas,
Entonces requerimos... ¿Son suicidas en potencia ellos? No, ¿O no necesariamente? No necesariamente. El suicidio en potencia no le va a hacer daño a nadie, ese va a hacer daño a él mismo. Aunque hay casos en los cuales que puede su acto de autolesionarse arrastrar a otra persona, pero son muy poco frecuentes. Estoy hablando del agitado que incluso por su agitación puede golpearse, puede caerse, puede dañarse, no necesariamente dañar a otro, entonces requiere que le apliquemos medicamentos que los tranquilizan, que los sedan, y a la vez, en algunos casos, también hay que darle una sujeción mecánica. O sea, en nuestro hospital existe la posibilidad de darle una sujeción con cuidado mientras el medicamento hace efecto para que no se vayan a dañar y golpear. Bueno, y en el hospital tienen de todo. Se vuelven especialistas en artes marciales de pronto, porque toca tranquilizar a personas que incluso no sé si es real, que tienen más fuerza de lo normal. ¿Es real eso? Sí, recordemos que una persona en un estado de agitación, incluso nosotros lo tenemos ya, bueno, la ciencia lo tiene clasificado por grados, de grados hasta llegando al máximo, que es un grado 6 o 7 en escala de Bars, se llama. Estamos hablando de una persona que está fuera de control. Es como que usted clasificara un terremoto. Si usted habla de un terremoto 8.19, usted sabrá que estamos hablando de un terremoto máximo. Entonces usted puede valorar la agitación y hay señales físicas y de lenguaje que nosotros nos hacen clasificarlo y nos hacen tomar las precauciones. Sabemos que para abordar a una persona agitada, por la fuerza de medida, por la agitación que tiene, lo tenemos que hacer en equipo. O sea, en el hospital se trabaja en equipo. Un equipo que contiene a la persona, sabe cómo abordarlo sin hacerle daño. Hay riesgos por supuesto, pero procuramos sin hacerle daño. ¿Ya le ha pasado en estas 2 décadas casos de intervenir con fuerza? Personal que incluso le reportan a uno que fulano de tal, que trabaja como enfermero, un paciente lo golpeó y tal. O sea, sí pueden haber esos riesgos, son gajes del oficio, pero aún así son muy profesionales y saben, porque la cuestión no es la fuerza. O sea, el personal está tan bien entrenado que sabe cómo manejar a una persona que está delirando con alucinaciones, de no meterse en el delirio de la persona. Entonces la persona maneja la situación con una calma, con una tranquilidad, no inquieta a la persona, no le vuelve más agitado, sino que procura tranquilizarlo y darle un manejo muy adecuado. El pariente de ese afectado, ¿cómo les puede ayudar a ustedes en un proceso de recuperación? Porque al final, como médicos, es el objetivo que persiguen, recuperar ese ser humano. Correcto, usted ha dado en el blanco, o sea, el tratamiento de la persona no es solo la persona. Para el futuro de esa persona es su buen pronóstico, y es así, en otras especialidades es la familia, la persona que la acompaña, porque tenemos que cuidar al que cuida. Recordemos que son afecciones crónicas. Y usted viviendo con alguien con una afección crónica también necesita apoyo. Entonces el hospital tiene que brindarle ese apoyo también al que cuida para el pronóstico positivo de los dos. Muchas veces hay riesgo que los dormir solos, que los aparta en un cuarto, por aquello de que en cualquier momento puede explotar y dañar al que está sano. Correcto, sí, incluso en nuestro país, bueno, aún creo que se da, y en muchos lugares del interior todavía sabemos de casas que tienen su cuarto aparte, donde tienen a la persona con este tipo de problemas aparte. Incluso medios de comunicación han hecho tomas de personas en esas condiciones que se les ha apoyado y se les ha ayudado para poder recibir atención en el hospital. Eso los trastorna más. Claro, claro, ese es un punto muy importante también. Ese aislamiento no es humano. Y la persona hay que, dentro de su trastorno mental, recuperarlo. Yo le puedo contar que hay personas que viven con condiciones que pueden tener siempre alucinaciones, pero con un trato humano se pueden manejar mucho mejor. Por supuesto, hay sus riesgos y se le enseña a la familia a manejarlos. ¿Qué récord tiene? ¿Cuántos ha recuperado, doctor? Pues mire, ¿algún número? Pues mire, tenemos un dato bien bonito y voy a comentarlo, que se hizo un trabajo de investigación a inicios del 2000 en la ciudad de Juticalpa con el posgrado de psiquiatría, dirigido en aquel entonces por el doctor Reyes Ticas, y se tomaron 20 personas de calle en Juticalpa. Yo me acuerdo que yo, como estaba encargado del programa, yo anduve buscando ciudades del país. Me acuerdo que me acerqué en aquel momento a Choluteca, y la gente de Choluteca, la alcaldía no les interesó el programa, nos fuimos para Juticalpa porque hubo una doctora, colega psiquiatra nuestra, que era Radio Lancho, que a ella sí le interesó y lo hicimos allá. De hecho, ella fue una de las investigadoras y sacamos 20 personas de calle, caminando como usted las puede ver, recogiendo cosas, andrajos y tal, y sacamos 18 personas de calle poniéndolas a funcionar en la comunidad. Lo que no nos permitió, en nuestra experiencia, era que siempre lo vimos desde un punto de vista médico. Por eso usted me pregunta, ¿siguió el programa no siguió? Porque nosotros nos enfocamos como médicos todopoderosos que teníamos que seguir controlando. No, lo que tuvimos que haber hecho, y hoy lo sabemos, es que teníamos que pasarle ese trato a la comunidad. La comunidad tiene que aprender a convivir con estas personas y poder darle vida. Doctor
Aguilar, muchas gracias. Un placer. Feliz noche. Igual. Con nosotros esta noche al banquillo el subdirector del Hospital Neuropsiquiátrico, Mario Aguilar. Por su sintonía, muchas gracias.